El martillo descendió con un sonido seco que resonó por el salón ahumado, y Lady Victoria Ashford sintió que el peso de aquella decisión se instalaba en su pecho como una piedra arrojada a aguas profundas. Acababa de comprar un marido por 500 libras. No había otra manera de describir aquella sórdida transacción que tenía lugar en los salones privados del Club Hanover, donde caballeros empobrecidos subastaban sus títulos y nombres a cambio de alguna dignidad financiera. Victoria observaba al hombre que ahora le pertenecía legalmente. Richard Bennet, tercer hijo de un vizconde arruinado, cuya postura rígida sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Él no se atrevía a mirarla directamente. Sus ojos azules, que podrían haber sido hermosos en otras circunstancias, se deslizaban por la sala como pájaros asustados, posándose en todo excepto en ella. Sus manos, elegantes a pesar de la ropa raída, temblaban ligeramente mientras firmaba los documentos que lo ataban a ella por los próximos 20 años, o hasta que la muerte los separara. Victoria se ajustó los guantes de piel de cabritilla negra, un gesto que había desarrollado a lo largo de los años para enmascarar su propia inquietud. A sus 28 años, había sido cortejada, admirada y rechazada las veces suficientes para entender las reglas de aquel juego cruel. Los hombres deseaban su fortuna. 30.000 libras al año, 3 propiedades rurales y la magnífica Ashford House en Londres. Ninguno de ellos deseaba a la mujer que venía como parte del paquete. Demasiado opinativa, demasiado inteligente, demasiado alta y, pecado de pecados, demasiado independiente. El subastador, un hombre corpulento llamado Graves, que olía a coñac barato y a oportunismo, se acercó con una sonrisa untuosa. «Lady Victoria, el señor Bennet es un caballero de linaje impecable. Estoy seguro de que ha hecho una elección excelente». «Ya veremos», respondió ella, su voz fría como el mármol de las escaleras de su casa. «Señor Bennet, mi carruaje nos espera». Richard se sobresaltó al oír su nombre, como si hubiera olvidado momentáneamente que ahora estaba vinculado a ella. Tragó saliva. Victoria notó el movimiento convulsivo en su garganta y asintió levemente con la cabeza. No dijo nada, ni una palabra. El viaje hasta Ashford House transcurrió en un silencio sepulcral. Richard se sentó lo más lejos posible de ella en el interior alfombrado del carruaje, su cuerpo presionado contra el lateral, como si intentara atravesar la pared de madera pulida. Victoria fingió interés en el paisaje nocturno de Londres, aunque conocía cada calle y cada esquina de aquel camino. Lo observaba por el rabillo del ojo. Parecía más joven de los 25 años que constaban en los documentos, vulnerable de una forma que despertaba en ella sentimientos contradictorios. Había esperado gratitud, quizás incluso algún intento torpe de encanto. Lo que no esperaba era aquel terror palpable que emanaba de él como fiebre. «No pretendo devorarle, señor Bennet», dijo ella finalmente, incapaz de soportar más aquella tensión. No literalmente, al menos. Él palideció aún más, si eso era posible. «Le pido disculpas, milady, yo no quise». «¿Qué quiso entonces?» Victoria se sorprendió de la aspereza en su propia voz. «Aceptó este arreglo. Presumo que entiende los términos». «Sí, milady». Su voz era baja, casi un susurro. «Entiendo perfectamente». «Entonces, ¿por qué actúa como si fuera a llevarlo al cadalso?» Richard finalmente levantó los ojos hacia ella, y Victoria vio algo en aquella mirada que la hizo retroceder. No era solo miedo, era humillación profunda, vergüenza tan visceral, que casi se podía sentir su sabor amargo en el aire. Abrió la boca como si fuera a responder, pero se lo pensó mejor y volvió a fijar la mirada en sus propias manos. Victoria sintió una punzada de algo que podría haber sido remordimiento. Había imaginado que comprar un marido le daría control, que podría finalmente tener un matrimonio en sus propios términos, libre de las hipocresías románticas que veía derrumbarse a su alrededor. Pero mirando a aquel hombre roto sentado frente a ella, se dio cuenta de que quizás solo había comprado una jaula para ambos. Ashford House se alzaba imponente en Grosvenor Square, sus ventanas iluminadas proyectando rectángulos dorados sobre la acera húmeda.
Los criados ya esperaban. Victoria había enviado un mensaje anticipado. El ama de llaves, señora Pemberton, una mujer severa de 60 años que había servido a la familia Ashford desde antes del nacimiento de Victoria, evaluó a Richard con una mirada que podría congelar agua hirviendo. «Señora Pemberton, este es el señor Richard Bennet, mi marido». Las palabras sonaban extrañas en su boca, como un idioma que había aprendido pero nunca practicado. «Disponga que sus aposentos en el ala este estén preparados». El ala este, lo más lejos posible de sus propios aposentos. Richard notó la distancia implícita. Ella estaba segura de ello, por la forma en que sus hombros se curvaron ligeramente. «¿Hay algo que desee comunicarme, señor Bennet?», preguntó Victoria mientras la señora Pemberton distribuía órdenes a los criados. «¿Alguna expectativa o requisito?». «No, milady». Él mantenía los ojos fijos en el suelo de mármol, estudiando los patrones como si contuvieran los secretos del universo. «Estoy aquí para servir a los propósitos de milady, nada más». Victoria sintió la irritación florecer en su pecho. «No compré un sirviente, señor Bennet. Compré un marido. ¿Hay diferencia?». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas, e inmediatamente abrió los ojos de par en par, aterrorizado por su propia osadía. «Le pido perdón. No debería haber». «Sí debería», lo interrumpió ella, sorprendiendo a ambos. «Si vamos a sobrevivir a este arreglo, señor Bennet, necesitará al menos ser capaz de mantener una conversación conmigo». Él levantó la mirada, y por primera vez desde que lo había visto en la subasta, Victoria capturó un atisbo de quién podría haber sido antes de que la pobreza y la desesperación aplastaran su espíritu. Había inteligencia en aquellos ojos, y quizás incluso un destello de humor sombrío. «Temo que mis habilidades de conversación estén oxidadas, milady», dijo él, su voz aún cautelosa, pero con una nota de algo que no era puro miedo. «Hay muy poco que discutir cuando se vive con 3 chelines en el bolsillo y acreedores llamando a la puerta todas las mañanas». «Y ahora tiene una fortuna a su disposición», respondió Victoria. «Debe ser bastante liberador. O simplemente una prisión diferente». El silencio que siguió llevaba el peso de verdades que ninguno de los dos deseaba examinar muy de cerca. La señora Pemberton regresó, anunciando que los aposentos estaban listos, y Victoria despidió a Richard con un ademán de mano que esperaba pareciera autoritario, pero que se sintió solo cansado. Lo observó subir la escalera de mármol, su figura delgada desapareciendo en la penumbra del segundo piso. Había imaginado tantas veces cómo sería tener un marido, las conversaciones al atardecer, la compañía durante cenas interminables, alguien con quien compartir la carga de la soledad que la riqueza imponía. En cambio, compró un fantasma que apenas se atrevía a respirar en su presencia. En la privacidad de sus propios aposentos, Victoria finalmente permitió que la máscara cayera. Se sentó ante el tocador, observando su reflejo en la luz trémula de las velas. Los ojos oscuros que la miraban parecían pertenecer a una extraña, una mujer que se había vuelto tan pragmática en sus cálculos que había olvidado cómo sentir cualquier cosa más allá de una fría determinación. Había comprado un marido porque la sociedad se lo exigía, porque estaba cansada de ser el objeto de pena y chismorreo en los salones, porque creía que podría controlar al menos este aspecto de su vida. Pero al hacerlo, descubrió que había creado una situación aún más solitaria que antes. Afuera, Londres dormía bajo un cielo sin estrellas. En algún lugar de aquella enorme casa, Richard Bennet probablemente yacía despierto, atrapado en su propia prisión de miedo y humillación. Y Victoria, rodeada de toda la riqueza y el poder que alguien pudiera desear, se dio cuenta de que quizás había cometido el error más caro de su vida. 500 libras por un marido. Pero ¿cuánto costaría comprar de nuevo la posibilidad de algo real? La mañana llegó a Ashford House con la discreción de una conspiración. Victoria despertó antes del amanecer como siempre hacía, pero esta vez había algo diferente en el silencio de la casa, la conciencia de que ya no estaba sola, de que en algún lugar de aquellos pasillos un extraño que ahora llevaba su apellido también despertaba a la realidad de lo que habían hecho. Se vistió sin llamar a su dama de compañía,
prefiriendo la soledad para ordenar sus pensamientos. Eligió un vestido de muselina gris azulado, sencillo pero elegante, sin los adornos excesivos que la sociedad esperaba de una mujer de su posición. Había aprendido hacía mucho tiempo que la riqueza podía ostentarse o susurrarse, y ella prefería lo último. Cuando bajó al salón del desayuno, encontró la mesa puesta con la precisión habitual, pero solo un lugar arreglado. La señora Pemberton apareció de la despensa con aquella expresión que indicaba una desaprobación cuidadosamente contenida. ¿El señor Bennet ya ha desayunado?, preguntó Victoria, ajustándose las faldas al sentarse. No, milady. El ama de llaves sirvió té con movimientos medidos. Él no ha bajado aún. Victoria consultó el reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. Ya pasaban de las 9. No era absurdamente tarde, pero ciertamente no era la hora que esperaba de alguien en su posición. Aunque pensó con amarga ironía cuál era exactamente la posición de Richard. No era huésped ni sirviente, no era exactamente familia, pero ciertamente no era un extraño. «Envíe a alguien a ver si está bien», dijo ella, cortando una rebanada de pan que no tenía intención de comer. La señora Pemberton dudó, y Victoria reconoció aquella pausa. Era la misma que el ama de llaves usaba cuando tenía algo inconveniente que decir. «¿Qué ocurre?» «El señor Bennet ya está despierto, milady». El criado que llevó agua a sus aposentos informó que él estaba sentado junto a la ventana, observando los jardines. El ama de llaves hizo una pausa delicada. Desde hace más de 2 horas. Victoria bajó el pan, el apetito desapareciendo completamente. Imaginó a Richard en aquella habitación extraña, en una casa que debía parecer opulenta hasta el absurdo para alguien que había vivido en la pobreza, sin saber si tenía permiso para bajar, para comer, para existir. «Pida que baje inmediatamente», dijo ella, y su voz sonó más severa de lo que pretendía. «Y prepare otro sitio en la mesa. De ahora en adelante el señor Bennet cenará conmigo». Si el ama de llaves tenía alguna opinión al respecto, se la guardó para sí misma. 20 minutos después, Victoria oía pasos vacilantes en la escalera. Continuó fingiendo interés en su correspondencia cuando él entró, pero observó discretamente su llegada. Richard parecía aún peor a la luz del día. Usaba la misma ropa de la noche anterior. Evidentemente no poseía otra, y había una cualidad espectral en su palidez. Se detuvo en la entrada del salón, como un condenado ante el tribunal, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le blanqueaban. «Siéntese», dijo Victoria, indicándole la silla frente a ella. Él obedeció con la rigidez de un soldado, manteniendo los ojos fijos en el plato vacío frente a él. Un criado apareció para servirle, pero Richard se estremeció tan visiblemente ante el movimiento repentino que el muchacho retrocedió alarmado. «Déjenos», ordenó Victoria, despidiendo a los criados con un gesto. Cuando quedaron a solas, excepto por el tic-tac amortiguado del reloj de péndulo, ella posó su propia taza de té con deliberada suavidad. «Señor Bennet, necesito que comprenda algo». Él no respondió, pero inclinó la cabeza una fracción de centímetro, el mínimo reconocimiento de que la había oído. «Esta es su casa ahora», continuó ella, eligiendo cada palabra con cuidado. «No es huésped ni prisionero. Puede bajar cuando lo desee, comer cuando tenga hambre, recorrer los jardines o usar la biblioteca. No necesita mi permiso para existir entre estas paredes». «Comprendo, milady». Su voz era tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírla. «¿Comprende?» Victoria sintió la frustración crecer como una marea. Entonces, ¿por qué se quedó encerrado en su habitación como un fantasma? ¿Por qué actúa como si fuera a ahorcarlo por bajar a desayunar? Richard finalmente levantó los ojos, y la expresión que Victoria encontró allí la hizo retroceder. No era solo miedo, era algo más profundo, más corrompido. Era la certeza absoluta de alguien que había aprendido a través de dolor repetido que cualquier paso en falso sería castigado. «Porque no sé cuáles son las reglas», dijo él, y por primera vez había una nota de algo más allá de la sumisión en su voz. Quizás desesperación, quizás rabia contenida.
Ayer era un hombre al borde de la detención por deudas, durmiendo en una habitación donde la lluvia entraba por el techo y comiendo pan duro cuando había suerte. Hoy me despierto en aposentos que son más grandes que la casa entera donde viví los últimos 3 años, usando sábanas que probablemente cuestan más que todo lo que alguna vez poseí. Usted dice que esta es mi casa, pero ambos sabemos la verdad. Es su casa, y yo soy solo una más de sus posesiones. El silencio que siguió era denso como el terciopelo. Victoria sintió que sus palabras se clavaban en algo que había preferido no examinar, la verdad fundamental de su arreglo, desnuda e imposible de ignorar. ¿Preferiría volver a la miseria?, preguntó ella, y su voz sonó más fría de lo que pretendía. ¿Eso sería más digno? No lo sé. Richard se pasó la mano por el cabello en un gesto de agotamiento. Al menos allí sabía quién era. Aquí no soy nada, ni libre ni esclavo, ni marido ni sirviente. Soy solo un hombre que fue comprado como se compraría un caballo y que ahora necesita descubrir cómo vivir con esa verdad. Victoria se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo de madera pulida. Caminó hasta la ventana, observando los jardines meticulosamente cuidados donde los jardineros ya trabajaban bajo el sol matinal. Cuando habló, su voz llevaba un cansancio que sorprendió a ambos. ¿Cree que no lo sé? ¿Cree que no comprendo la obscenidad de lo que hicimos? Se volvió para mirarlo. Pasé años siendo evaluada como ganado en un mercado. Cada pretendiente medía mi fortuna contra mi personalidad e invariablemente decidía que el dinero no compensaba la molestia de tener una esposa que piensa por sí misma. Así que sí, señor Bennet, decidí comprar lo que no podía obtener de otra forma. Pero no compré un esclavo. Compré la posibilidad de un matrimonio sin las mentiras románticas que hacen estas transacciones más palatables. ¿Y cómo le está funcionando eso a usted? La pregunta le salió con una punta de amargura que podría haber sido refrescante si no fuera tan triste. Pésimamente, como puede ver. Victoria se sorprendió a sí misma al reír, un sonido sin humor. Esperaba al menos compañía civilizada. En cambio, tengo un marido que apenas se atreve a respirar en mi presencia. Richard se puso de pie lentamente, como si probara a ver si tenía permiso. Se acercó a ella con pasos cautelosos, deteniéndose a una distancia respetable. A la luz del día, Victoria podía ver detalles que no había notado en la penumbra del club. La cualidad de sus ojos, que oscilaban entre azul y gris dependiendo de la luz. La fina cicatriz sobre la ceja izquierda. La forma en que sus manos, a pesar de su delgadez, sugerían fuerza. «No sé cómo hacer esto», dijo él finalmente, y había una vulnerabilidad desnuda en su voz que hizo que algo se apretara en el pecho de Victoria. «No sé cómo ser marido de una mujer que me compró. No sé cómo mirarla sin recordar que cada comida que como, cada ropa que visto, cada respiración que tomo en esta casa, es porque usted pagó 500 libras por mí. Como yo». Hizo una pausa, buscando palabras. ¿Cómo encuentro alguna dignidad en esto? La brutal honestidad de la pregunta cortó a través de todas las defensas de Victoria. Ella se había preparado para muchas cosas: gratitud servil, intentos oportunistas de manipulación, incluso desprecio velado. No se había preparado para esto, un hombre confrontando directamente la humillación de su situación sin intentar enmascararla con pretensiones. «No lo sé», admitió ella, y fue liberador decir la verdad. Imaginé que sería más simple, que podríamos simplemente coexistir, mantener las apariencias sociales y que cada uno viviera su vida, pero veo ahora que fue ingenuo de mi parte. O cruel. Richard dijo eso sin acusación, solo como observación factual. «Sí», asintió Victoria, «quizás cruel también». Se quedaron allí parados, dos extraños unidos por documentos legales y dinero, sin saber cómo atravesar el abismo entre lo que eran y lo que se esperaba que fueran. El reloj marcaba los segundos, cada tic-tac un recordatorio del tiempo que tendrían que pasar navegando aquella situación imposible. «Necesito comprarle ropa», dijo Victoria finalmente, volviendo a un territorio más seguro de transacciones prácticas.
No puede salir en sociedad conmigo vestido así. Vio la vergüenza cruzar el rostro de Richard, pero él solo asintió con la cabeza. Como desee, milady, y deje de llamarme así. La impaciencia volvió a su voz. Soy su esposa, no su señora feudal. Victoria es perfectamente adecuado cuando estamos a solas. Victoria. Él probó el nombre cautelosamente, como si estuviera probando un puente que podría derrumbarse. Es extraño. Todo esto es extraño, respondió ella, regresando a la mesa y forzándose a tomar un sorbo de té que ya se había enfriado. Pero tendremos que encontrar alguna manera de hacerlo funcionar. Hay un baile en casa de los Worthington dentro de 3 días. Necesitaremos hacer nuestra primera aparición como pareja. Vio a Richard palidecer aún más, si eso era posible. Un baile. Sí, un medio para que la sociedad nos evalúe, nos catalogue y decida si somos dignos de sus salones. Victoria mantuvo la voz práctica, aunque sentía un peso en el estómago al pensarlo. Necesitará bailar conmigo al menos una vez. ¿Sabe bailar? Sabía. Él volvió a sentarse, esta vez sin ser invitado. Un pequeño progreso. Hace años que no frecuento un salón de baile. Entonces tendremos que practicar. Victoria vio el pánico en sus ojos y añadió, con algo que podría haber sido amabilidad. Hoy no, pero pronto. Richard se sirvió té con manos que temblaban ligeramente. Victoria lo observó beber, notando cómo parecía saborear cada sorbo, como si fuera lo primero real que probaba en días. Quizás lo fuera. Richard, dijo ella, y él se sobresaltó al oír su propio nombre. Si vamos a sobrevivir a esto, necesitará dejar de temerme. No es a usted a quien temo, respondió él, posando la taza con excesivo cuidado. Es la dependencia, es despertar cada día sabiendo que todo lo que tengo puede ser retirado con un gesto suyo. Eso es lo que me aterra. Y Victoria, sentada en su exquisito salón en su magnífica casa, con su considerable fortuna, finalmente comprendió que había comprado no solo un marido, sino también la responsabilidad por un ser humano que ella podría destruir con la misma facilidad con la que lo había salvado. La pregunta ahora era, ¿qué haría ella con ese poder? Los 3 días que precedieron al baile de los Worthington transcurrieron con una tensión peculiar que permeaba Ashford House como niebla matinal. Victoria observaba, con una mezcla de frustración y algo que se resistía a nombrar como preocupación, mientras Richard navegaba por la casa como un barco a la deriva en aguas desconocidas. Ella había convocado al sastre más discreto de Londres, no al elegante señor Weston, que vestía a los dandy de Mayfair, sino a un hombre mayor llamado Griffiths, que entendía que algunas transacciones requerían silencio además de habilidad. Richard se había sometido a las mediciones con la pasividad de quien había aprendido a no tener preferencias, pero Victoria había notado cómo sus dedos trazaban reverentemente los tejidos de lana fina y lino egipcio, como si no pudiera creer que serían transformados en ropa para él. ¿Tiene alguna preferencia de color?, había preguntado Griffiths, desplegando muestras de tela sobre la mesa de la biblioteca. Richard había mirado a Victoria primero, un gesto reflexivo que la irritaba profundamente. Lo que Lady Victoria considere apropiado. El señor Bennet posee ojos azules. Ella había respondido con una voz más cortante de lo que pretendía. Por lo tanto, azul marino para la chaqueta de noche, gris para el día y quizás verde oscuro para el traje de paseo. Y necesita de todo, camisas, chalecos, pantalones, corbatas, todo lo que un caballero de su posición debería poseer. La palabra posición había flotado en el aire como una acusación. ¿Qué posición era esa al fin y al cabo? ¿Marido comprado? ¿Accesorio decorativo? ¿Proyecto de caridad? Ahora, la tarde anterior al baile, Victoria se encontraba en la sala de música, revisando partituras que no tocaba hacía meses, cuando oyó pasos vacilantes en el pasillo. Había reconocido aquel andar cauteloso. Richard se acercaba a cada habitación como si pidiera permiso silencioso para existir en ella. «Entre», dijo ella antes de que él pudiera llamar a la puerta. «La puerta está abierta». Él apareció usando una de las nuevas prendas, pantalones de color castaño y levita azul marino que transformaban su delgadez en elegancia.
Todavía había algo espectral en él, pero ahora era el fantasma de un caballero en lugar de un mendigo. El cambio era simultáneamente impresionante y perturbador. La señora Pemberton dijo que la seño, que Victoria deseaba verme. Él tropezaba con su nombre como si fuera terreno inestable. Necesitamos practicar. Victoria cerró la partitura y se levantó. No podemos llegar al baile mañana como dos extraños que apenas se conocen. Bueno, somos dos extraños que apenas se conocen, pero no podemos parecerlo. Vio el pánico cruzar su rostro. ¿Bailar? Sería lo esperado de una pareja recién casada, sí. Victoria se movió al centro de la sala, donde la alfombra había sido retirada para revelar el suelo de madera pulida. No necesita parecer apasionado por mí, Richard. Solo necesita parecer capaz de tocarme sin colapsar. Era cruel, ella lo sabía, pero la frustración de los últimos días corroía su paciencia. Richard vivía en la casa, comía en las comidas que ella había insistido que compartieran, pero permanecía tan distante como una constelación. Conversaban sobre trivialidades, el clima, los jardines, noticias de los periódicos, pero evitaban cuidadosamente cualquier mención al elefante en la sala. El hecho de que eran extraños atrapados en una farsa legal que ambos comenzaban a reconocer como un error monumental. «Sé que soy ridículo», dijo él en voz baja, pero permaneció parado en la entrada. «Sé que la frustro. No es sobre frustración». Victoria se cruzó de brazos, luego los soltó, consciente de que la postura sugería defensa. «Es sobre supervivencia. Mañana entraremos en un salón lleno de personas que ya hablan sobre nuestro súbito matrimonio. La sociedad londinense no tiene mayor pasatiempo que la especulación maliciosa. Nos echarán un vistazo y si ven lo que hay de verdadero aquí, nunca más tendremos paz». Richard finalmente entró en la sala, sus botas nuevas produciendo sonidos suaves contra la madera. «¿Y qué hay de verdadero aquí?». La pregunta tomó a Victoria desprevenida. Se volvió hacia el pianoforte, fingiendo ajustar partituras que ya estaban perfectamente alineadas. Dos individuos haciendo lo mejor posible con malas decisiones. Al menos es honesto. Había algo diferente en su voz. No exactamente humor, pero quizás el reconocimiento de un absurdo compartido. Victoria se volvió para mirarlo. «Entonces, seamos honestos. ¿Por qué aceptó la subasta? Había otras opciones, ciertamente. Emigración, empleo, cualquier cosa aparte de venderse». Vio su mandíbula contraerse. Por un momento, pensó que él retrocedería al silencio autopreservador que había adoptado como armadura, pero entonces habló, y sus palabras llevaban el peso de una verdad que duele al ser confesada. «Mi hermano mayor murió de fiebre tifoidea hace 3 años. El segundo hermano bebió hasta morir, intentando olvidar que lo habíamos perdido todo. Mi madre languidecía en una habitación helada, sin dinero para médicos o medicamentos adecuados. Yo tenía 3 chelines y una cuenta de 80 libras que no podía pagar». Él encontró sus ojos y Victoria vio algo feroz allí. No rabia, sino brutal determinación. «Así que sí, me vendí. Porque con el dinero que recibí, pude trasladar a mi madre a una casa en Bath con una enfermera adecuada. Pude pagar las deudas que me habrían metido en prisión. Pude asegurar que ella no moriría sola en una habitación donde nevaba por dentro». El silencio que siguió fue absoluto. Victoria sintió que algo se hacía añicos en su pecho. Alguna certeza cómoda sobre la naturaleza de su arreglo. Había imaginado a Richard como víctima de circunstancias, o quizás como oportunista desesperado. No había considerado que él podría haber hecho un sacrificio calculado, pesando su propia dignidad contra la supervivencia de otra persona y eligiendo esta última. «¿Su madre está bien ahora?», preguntó ella finalmente. «Según la última carta de la enfermera, se está recuperando». Algo se suavizó en su rostro. «No sabe sobre el matrimonio. Le dije que encontré empleo como secretario para una familia en Londres. Es más fácil así. Secretos dentro de secretos». Victoria caminó hasta la ventana, observando los jardines donde los jardineros podaban setos con precisión geométrica. «Construimos prisiones elaboradas para nosotros mismos, ¿no es así?
Algunos de nosotros no tuvimos elección sobre las prisiones. No. Ella se volvió, decidiendo algo, pero quizás podamos hacer esta en particular menos insoportable. Venga aquí. Richard se acercó con pasos cautelosos, deteniéndose a una distancia respetable. Victoria extendió la mano. Un vals básico. Sé que conoce los pasos, incluso si no ha practicado en años. Cuando él dudó, ella añadió más suavemente. No me voy a romper, Richard, y usted tampoco. Lentamente, como si se acercara a un animal asustado, él tomó la mano de ella. Sus dedos eran largos y sorprendentemente cálidos, temblándole ligeramente. Victoria puso la otra mano en su hombro y lo sintió tensarse bajo su toque. Respire, le instruyó ella, y ponga la mano en mi cintura. Está permitido, estamos casados. Eso lo hace más extraño, no menos. Pero él obedeció, su mano posándose con excesiva delicadeza, como si ella fuera porcelana que podría romperse. Ahora vamos a movernos. Victoria empezó a contar el compás, guiándolos a través de los pasos básicos. Al principio, Richard estaba rígido como la madera, sus movimientos mecánicos y torpes. Pero gradualmente, la memoria muscular tomó el control. Los pasos se volvieron más suaves, más naturales. «¿Ve?», dijo ella después de unos minutos. No lo olvidó completamente. Olvidé cómo es. Esto. Él no especificó lo que esto significaba. Cercanía, toque, la sensación de otra persona confiando en su guía. Bailaron en silencio por más tiempo. Solo el susurro de sus pasos y el tic-tac distante del reloj llenando el espacio. Victoria se dio cuenta de que era la primera vez que estaban genuinamente juntos, no solo ocupando la misma habitación, sino conectados a través del tacto y el movimiento. Era simultáneamente incómodo y extrañamente íntimo. «¿Qué les diremos?», preguntó Richard finalmente. «La gente en el baile. Preguntarán cómo nos conocimos, por qué nos casamos tan rápidamente. Diremos la verdad». Cuando él la miró con alarma, ella continuó. «Una versión de la verdad, que nos conocimos a través de conocidos mutuos, que ambos estábamos en posición de desear compañía matrimonial, que decidimos ser prácticos en lugar de románticos». Victoria hizo una pausa. «La sociedad acepta matrimonios de conveniencia entre aristócratas desde hace siglos. Solo necesitamos presentar el nuestro como una elección racional en lugar de un mutuo desespero». «¿Eso fue? ¿Una elección racional?». Victoria consideró la pregunta. «Pensé que sí. Ahora no estoy segura de lo que fue». Continuaron bailando, y gradualmente Victoria sintió a Richard relajarse. Sus movimientos se volvieron más confiados, su postura menos defensiva. Ella podía sentir su calor a través de las capas de ropa. Podía ver de cerca los detalles que había pasado por alto. La forma exacta de sus facciones, la textura de su cabello, el modo en que sus ojos cambiaban de color a la luz de la tarde. Era perturbador darse cuenta de que él era guapo, no de la manera obvia que la sociedad admiraba, pero había algo en sus huesos fuertes y ojos inteligentes que llamaba la atención. Bajo capas de miedo y humillación, Victoria vislumbraba al hombre que podría haber sido en diferentes circunstancias. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo Richard, su voz baja cerca del oído de ella. «Puede. ¿Por qué no simplemente...?» Permaneció soltera. Con su fortuna y posición, ciertamente podría haber desafiado las convenciones. Victoria consideró cuánto revelar. Podría haberlo hecho, pero hay una soledad particular en ser eternamente considerada inadecuada, en ver pena en los ojos de la gente cuando entras en una habitación. Pensé que un marido, incluso uno comprado, eliminaría eso. ¿Y lo eliminó? Todavía no lo sé. Ella encontró sus ojos. Pregúnteme mañana después de que sobrevivamos a los Worthington. Richard casi sonrió, un movimiento fantasmal en sus labios que desapareció antes de formarse completamente. Pero fue algo, una pequeña grieta en la armadura de terror que usaba. Bailaron hasta que el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras por la sala de música. Cuando finalmente se detuvieron,
Ambos estaban ligeramente sin aliento, separándose con una renuencia que sorprendió a Victoria. «Creo que sobreviviremos», dijo ella, «al menos la parte del baile. Es el resto lo que me preocupa». Richard se ajustó la corbata a un gesto nervioso. «¿Qué hacemos cuando no estamos bailando? Fingimos», respondió Victoria con honestidad brutal. «Fingimos ser lo que no somos, sentir lo que no sentimos, elegir esto libremente». Hizo una pausa. «O quizá intentamos descubrir lo que realmente somos, bajo todas las mentiras». Richard la estudió por un largo momento, y Victoria tuvo la extraña sensación de ser verdaderamente vista por primera vez en años. No su fortuna, no su reputación, sino la mujer bajo el barniz. «Esto asusta más que el baile», dijo él finalmente. «Sí», concordó Victoria, «a mí también». El salón de baile de los Worthington resplandecía como un joyero bajo la luz de 1000 velas. Candelabros de cristal colgaban del techo ornamentado, refractando la luz en arcoíris prismáticos que danzaban sobre las paredes revestidas de seda de Damasco. El aroma de lirios blancos y rosas se mezclaba con perfumes caros y el calor de cuerpos aristocráticos apretados en un espacio diseñado más para la ostentación que para la comodidad. Victoria permanecía en lo alto de la escalera de mármol, su brazo ligeramente posado sobre el de Richard, sintiéndolo temblar bajo la levita azul oscuro que Griffiths había confeccionado con maestría. Ella llevaba un vestido de satén verde esmeralda con detalles de perlas, elegido no por la moda sino por el mensaje que transmitía. Aquí había una mujer que no pedía permiso ni disculpas por sus elecciones. «Respire», murmuró ella, manteniendo la sonrisa fija para el beneficio de los espectadores de abajo. «Si se desmaya antes de que bajemos, toda esta farsa habrá sido en vano». «Reconfortante», respondió Richard, su voz tensa como cuerda de violín a punto de romperse. Pero él enderezó los hombros y mantuvo la cabeza erguida, y Victoria sintió algo cercano a un respeto reticente. Podía estar aterrorizado, pero enfrentaría su terror con algún fragmento de dignidad intacta. El mayordomo anunció sus presencias con una voz que cortó a través de la conversación del salón. Lady Victoria Ashford Bennet y el señor Richard Bennet. El efecto fue instantáneo. Las conversaciones murieron como velas apagadas. Las cabezas se giraron al unísono. Victoria sintió el peso de cientos de ojos evaluando, midiendo, juzgando. Podía leer las preguntas en cada rostro. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Cuánto había pagado ella? «Sonría», instruyó ella a través de dientes apretados, como si estuviera perfectamente cómodo. «Soy un pésimo mentiroso. Entonces finja que está en otro lugar. Un campo de batalla, quizás. Ciertamente no puede ser peor que esto». Bajaron juntos, cada escalón una pequeña eternidad. Victoria mantenía el ritmo deliberadamente lento, dando a la sociedad tiempo para observar y ajustarse a la realidad de su improbable matrimonio. Richard se movía a su lado con una gracia sorprendente, producto de años de entrenamiento aristocrático que ni la pobreza había logrado borrar completamente. Lady Worthington, una mujer voluminosa decorada con tantas joyas que parecía un árbol de Navidad andante, los interceptó al pie de la escalera. Su sonrisa era todo dientes y ninguna calidez. «Lady Victoria, qué placer finalmente conocer a su marido». Su mirada barrió a Richard de la cabeza a los pies con la sutileza de un comprador de ganado. «Señor Bennet, oí que era el tercer hijo de los Bennet de Hampshire, familia respetable, aunque desafortunadamente golpeada por la tragedia». «Su señoría está bien informada», respondió Richard, y Victoria notó cómo él había vuelto a la lengua formal de la aristocracia con una facilidad desconcertante. «Mi familia de hecho sufrió pérdidas, pero la vida continúa, como bien sabemos». «Ciertamente continúa». Lady Worthington se volvió hacia Victoria con curiosidad mal disimulada. «¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Fue todo tan repentino, que apenas tuvimos tiempo de enviar felicitaciones adecuadas». Victoria tenía ensayada esta respuesta, puliéndola hasta que brillara como plata. «A través de conocidos mutuos. El señor Bennet
demostró ser un caballero de considerable inteligencia y carácter. Ambos estábamos en posición de desear compañía matrimonial y decidimos ser prácticos en lugar de entregarnos a romanticismos tontos. Qué moderno de su parte. El tono de Lady Worthington sugería que moderno era sinónimo de escandaloso. Bien, espero que sean muy felices. Ahora debo saludar a otros invitados, pero prometan que guardarán un baile para mí y el Lord Worthington más tarde. Cuando ella se alejó, Richard exhaló lentamente. Se siente como estar en un tribunal. Porque es exactamente lo que es, murmuró Victoria, saludando con gracia a Lady Pembroke a través del salón. Y seremos juzgados repetidamente a lo largo de la noche. Prepárese. Lo que siguió fue un desfile exhaustivo de presentaciones, cada una cargando capas de curiosidad velada y malicia educada. Victoria observaba a Richard navegar por estas interacciones con algo cercano a la admiración. Él había aprendido rápidamente a interpretar los papeles sociales que la aristocracia demandaba, deslizándose entre la deferencia y la dignidad con una habilidad sorprendente. Pero ella también notaba los signos de tensión, la forma en que sus dedos se apretaban en puños cuando creía que nadie observaba, el músculo que palpitaba en su mandíbula, el modo en que sus ojos buscaban constantemente las salidas como un animal acorralado planeando una fuga. ¿Necesita aire?, preguntó ella bajito durante un breve momento de privacidad relativa cerca de las puertas francesas. Sobreviviré. Pero él miró con añoranza los jardines iluminados por faroles más allá de las ventanas. «Vamos a bailar primero», dijo Victoria, decidiendo algo. «Cumpliremos nuestro deber y luego podremos escapar a la terraza. ¿De acuerdo?» Él asintió con la cabeza, y cuando la orquesta comenzó el siguiente vals, Victoria lo guió al centro del salón. Lo sintió dudar. Estar en el centro de atención era obviamente su versión particular del infierno, pero él no retrocedió. La mano de Richard encontró su cintura con la misma delicadeza excesiva que había practicado en la sala de música. Victoria puso su mano en el hombro de él y dejó que la música los llevara. Por algunos compases, ambos eran torpemente conscientes de los ojos fijos en ellos, juzgando cada paso, cada mirada, cada respiración. «Todos están observando», murmuró Richard. «Deje que observen». Victoria se inclinó ligeramente más cerca, bajando la voz. «Finja que le estoy diciendo algo encantador. Sonría un poco, como si le gustara mi compañía». «Quizá me guste». Las palabras salieron de él espontáneamente, sorprendiendo a ambos. Victoria parpadeó, perdiendo el ritmo por una fracción de segundo. «¿De verdad?» «Es más tolerable de lo que imaginé», dijo él. Y había el más mínimo rastro de humor en su voz. «Pensé que sería devorado por tiburones sociales. En cambio, tengo un general competente guiándome a través del campo de batalla. ¿Así que la analogía militar le ha agradado? He sobrevivido a esto hasta ahora, ¿no es cierto?» Richard permitió que las comisuras de sus labios se curvaran. No exactamente una sonrisa, pero cerca. «Aunque preferiría enfrentarme a la caballería francesa que a otra conversación con Lady Harrington sobre la importancia de un linaje adecuado». Victoria se sorprendió al reír, un sonido genuino que atrajo miradas curiosas. Fue particularmente cruel, ¿no es así? Logró implicar que yo era un cazafortunas, socialmente inferior y posiblemente ilegítimo, todo en una única frase perfectamente educada. Había admiración reticente en su voz. «Es casi impresionante. Bienvenido a mi mundo». Victoria permitió que Richard la girara, sus movimientos volviéndose más fluidos a medida que la conversación los distraía del escrutinio a su alrededor. «Ahora comprende por qué preferí comprar un marido a cortejar a uno de esta multitud. Estoy empezando a ver el atractivo». Bailaron en silencio por unos momentos, y Victoria percibió que por primera vez desde la subasta había algo cercano a la facilidad entre ellos. No era intimidad, ciertamente no era afecto, pero quizás fuera el inicio de un entendimiento mutuo. Eran aliados reticentes en una guerra social que ninguno de los dos había deseado. La música terminó y aplausos educados resonaron por el salón. Richard la soltó con una reticencia que parecía genuina, y Victoria
lo guió discretamente en dirección a las puertas francesas antes de que otra lady cazadora de chismes pudiera emboscarlos. La terraza ofrecía un respiro bienvenido del calor y las atenciones sofocantes. El aire nocturno era fresco, sin ser frío, trayendo el perfume de rosas de los jardines Worthington. Algunas otras personas ocupaban el espacio, principalmente jóvenes parejas buscando relativa privacidad, pero había un rincón tranquilo donde los faroles proyectaban sombras suaves. Richard caminó hasta la balaustrada de piedra, respirando profundamente. A la luz de los faroles, Victoria pudo ver la tensión drenar de sus hombros. «La peor parte ha terminado», dijo ella, uniéndose a él. «Fuimos vistos, evaluados y sobrevivimos. El resto de la noche será más fácil. Defina fácil». Pero había una ligereza en su tono que no había existido antes. Algunas conversaciones adicionales. Otro conjunto de bailes, quizás. Después podremos marcharnos con la cabeza erguida y dejar a la sociedad especular. Richard se volvió para encararla, recostándose contra la balaustrada. ¿Especular sobre qué exactamente? Si somos terriblemente mal emparejados o sorprendentemente adecuados. Si me casé por desesperación o pragmatismo. Si usted me casó por dinero o... Ella dudó. O si hay alguna posibilidad remota de que esto pueda funcionar. El silencio se extendía entre ellos, lleno del murmullo distante de conversaciones del salón y el susurro de hojas en la brisa nocturna. Richard la estudiaba con una expresión que Victoria no lograba descifrar. «¿Puede funcionar?», preguntó él finalmente. «¿Honestamente?». Victoria consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «No lo sé, pero anoche. La forma en que lidió con Lady Harrington, cómo bailó conmigo, cómo fingió no estar aterrorizado, me hizo pensar que quizá no sea completamente imposible. Estándares elevadísimos, pero había una calidez en su voz que suavizaba la ironía. «Debería haber visto a mis pretendientes anteriores», replicó ella. «Haría que usted pareciera un príncipe encantado en comparación». Richard realmente se rió esta vez, un sonido bajo y ronco que Victoria se dio cuenta de que apreciaba. «Lo dudo mucho, pero agradezco la mentira educada». No fue una mentira. Victoria se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Esta noche me mostró algo sobre usted, Richard. Bajo todo el miedo y la humillación hay una columna vertebral, una fuerza que no esperaba». Él desvió la mirada claramente incómodo con el cumplido. «No soy fuerte. Si lo fuera, no me habría vendido como ganado». «Usted se sacrificó por su madre», corrigió Victoria. «Hay una diferencia enorme entre debilidad y amor». Bonita filosofía. Pero su voz era áspera por la emoción. «No hace que la realidad sea menos humillante. No». Victoria no ofrecería falsos consuelos. «Pero quizá podamos construir algo más allá de la humillación. Respeto, si nada más». Richard se volvió hacia ella, y a la luz dorada de los faroles, Victoria vio vulnerabilidad desnuda en su rostro. «¿Por qué está siendo amable conmigo?». La pregunta la tomó desprevenida. «¿Por qué no lo sería? ¿Porque me compró? ¿Porque he sido imposible de tratar? ¿Porque le he dado todas las razones para arrepentirse de esta transacción?». Victoria respiró hondo, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Quizás porque percibo que cometimos un error juntos, y quizás porque esta noche me mostró que no necesitamos ser enemigos. Podemos simplemente ser dos personas haciendo lo mejor que pueden con una situación imposible». «Dos personas», repitió él bajito. «No señora y sirviente, no propietaria y propiedad. No». Victoria extendió la mano impulsivamente. «Solo dos personas». Richard miró su mano por un largo momento. Entonces, lentamente, la tomó en la suya. No era un toque de baile formal o un gesto performático para espectadores. Era simplemente dos seres humanos conectándose a través del abismo que habían construido entre sí. «¿Puedo hacer un juramento?», preguntó él. «Puede». «Intentaré dejar de temerle. No puedo prometer éxito inmediato, pero lo intentaré. Y yo intentaré recordar que compré una persona, no una posesión», respondió Victoria. «¿De acuerdo?». «De acuerdo». Permanecieron allí parados en la terraza, manos unidas,
mientras la noche se extendía a su alrededor. No era amor, ni siquiera afecto aún, pero era el comienzo de algo que podría volverse soportable. Quizás incluso, con tiempo y esfuerzo, algo cercano a una asociación genuina. Dentro del salón, la orquesta atacó una nueva melodía. Victoria sintió a Richard estremecerse ligeramente. «¿Otro baile?», preguntó ella. «Si usted lo desea». «Victoria», corrigió ella. «Y sí, lo deseo, pero solo porque quiero restregar su competencia en la cara de todos aquellos que apostaron por nuestro fracaso». Richard realmente sonrió entonces, una expresión genuina que transformaba su rostro. Cuando se plantea así, ¿cómo puedo negarme? Y cuando regresaron al salón juntos, algo había cambiado. Aún eran extraños navegando un terreno imposible, pero quizás, solo quizás, estaban empezando a encontrar un camino a través de la oscuridad hacia algo parecido a la luz. La mañana siguiente, al baile de los Worthington, trajo una lluvia persistente que transformaba Londres en una acuarela de grises y plata. Victoria despertó con la peculiar sensación de haber cruzado alguna frontera invisible, aunque no lograba nombrar con precisión lo que había cambiado. Se vistió sin prisa, eligiendo un vestido de lana color ciruela que apreciaba por su simplicidad, y bajó al salón de desayuno con una expectativa que se resistía a examinar demasiado de cerca. Richard ya estaba allí, no solo presente, sino sentado a la mesa con un ejemplar del Times abierto ante él, una taza de té humeante al alcance de la mano. Alzó la vista cuando ella entró, y por primera vez desde que lo conociera, no desvió la mirada inmediatamente. «Buenos días», dijo él, y su voz llevaba algo nuevo, no exactamente confianza, pero quizás el inicio de una familiaridad cautelosa. «Buenos días». Victoria se sentó en su lugar habitual, indicando al criado que sirviera su té. «¿Durmió bien?» «Sorprendentemente sí». Richard dobló el periódico con cuidado. «Parece que sobrevivir al escrutinio social es lo suficientemente agotador como para garantizar un sueño profundo». Una sonrisa tocó los labios de Victoria. «Así que mi método para curar el insomnio ha sido descubierto. Bailes de la alta sociedad. No lo recomendaría como tratamiento regular, pero había una ligereza en su tono que no había existido días antes». Comieron en silencio de compañía por unos minutos, el único sonido siendo la lluvia contra las ventanas y el ocasional tintineo de porcelana. Victoria observaba a Richard discretamente, mientras fingía interés en su correspondencia. Él parecía diferente a la luz gris de la mañana, aún delgado, aún llevando las marcas de la privación reciente, pero con algo relajado en sus hombros que no había notado antes. «¿Recibió carta de la enfermera de su madre?», preguntó ella, indicando el sobre al lado de su plato. Richard se sobresaltó ligeramente, como si le sorprendiera que ella lo notara o le importara. «Sí, ella sigue mejorando. La enfermera dice que ha recuperado el apetito y hasta caminó por los jardines ayer. Eso debe traerle algún alivio». «Así es». Él dudó. Luego continuó con un cuidado calculado de alguien probando hielo fino. «Le agradecí a usted anoche, ¿no es así? Por hacer todo esto posible. Sé que las circunstancias son inusuales, pero mi madre está viva y cómoda gracias a usted». Victoria dejó la taza de té, incómoda con la gratitud. «Por favor, no haga eso». «¿Hacer qué?». «Convertirlo en una deuda». Ella encontró sus ojos. «Tuvimos un acuerdo comercial. No necesita actuar como si estuviera eternamente en deuda conmigo». «Pero lo estoy». Richard se inclinó ligeramente hacia adelante, una intensidad repentina en su mirada. «Aunque no quiera reconocerlo, Victoria, la verdad es que me salvó a mi madre. Eso no es algo que pueda simplemente fingir que no sucedió. Y también me salvó», replicó ella antes de que pudiera censurar las palabras. Cuando él la miró con sorpresa, continuó reticentemente. «De un año más siendo objeto de lástima. De susurros en los salones sobre la pobre Lady Victoria que nadie quiso. De miradas de compasión que son peores que el desprecio. Así que ve, fuimos mutuos en nuestra salvación». Richard la estudió por un largo momento.
algo cambiando en su expresión. No lo había pensado de esa forma. Pocas personas piensan. Victoria volvió su atención hacia la tostada que no tenía intención de comer. Todos presumen que una mujer rica y soltera debe estar desesperada por un marido. Nunca consideran que quizá ella simplemente esté cansada de explicar por qué no tiene uno. Y ahora lo tiene. Había una nota de ironía en su voz, aunque dudo que sea exactamente lo que imaginaba. Nada es exactamente lo que imaginamos, respondió Victoria. Pero anoche en el baile no fue tan terrible como temí. Un gran elogio, de hecho. Acepte los elogios donde los encuentre, señor Bennet. Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Richard, transformando sus facciones de tal manera que algo se apretó en el pecho de Victoria. Ella desvió la mirada rápidamente, perturbada por la reacción. La señora Pemberton entró con una bandeja plateada, su expresión severa como siempre. «Esto ha llegado para usted, milady». El mensajero dijo que era urgente. Victoria tomó la tarjeta grabada, reconociendo inmediatamente el escudo de armas, los Worthington. Rompió el sello y leyó rápidamente, sintiendo que la irritación crecía con cada línea. «¿Problemas?», preguntó Richard. «Lady Worthington nos invita a una cena íntima mañana por la noche». Victoria arrojó la tarjeta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, que en lenguaje social significa interrogatorio disfrazado de hospitalidad. ¿Podemos negarnos? Podemos, pero sería interpretado como una admisión de que hay algo que ocultar. Victoria tamborileó los dedos sobre la mesa, considerando opciones. No, necesitamos aceptar, mostrar que no tenemos miedo de su escrutinio. Vio la ansiedad cruzar el rostro de Richard. Otra prueba, entonces. Me temo que sí. Ella suavizó la voz al notar la tensión volviendo a sus hombros. Pero esta vez será más pequeña. Solo los Worthington y quizás una o dos parejas más fácil de navegar que un baile entero. Si usted lo dice. Pero él no parecía convencido. Victoria tomó una decisión impulsiva. «Venga conmigo». «¿A dónde?» «A los jardines. Sé que está lloviendo, pero hay un invernadero que mi padre construyó hace años. Es tranquilo allí, y necesitamos hablar sobre cómo lidiar con los Worthington sin parecer demasiado ensayados». Richard titubeó, luego asintió con la cabeza. «Como desee». Cruzaron la casa en silencio, Victoria guiándolos a través de pasillos que conocía desde la infancia. La lluvia se había intensificado, transformando los jardines en un paisaje acuático donde todo parecía fluir y derretirse. Pero el invernadero ofrecía un santuario de cristal y hierro forjado, su interior cálido y húmedo, oliendo a tierra rica y vegetación exuberante. Victoria siempre había amado ese espacio. Su padre había pasado incontables horas allí, cultivando orquídeas raras y otras preciosidades botánicas. Tras su muerte, ella había mantenido el invernadero exactamente como él lo había dejado, una especie de santuario vivo para un hombre que la había entendido mejor que cualquier otro. «Esto es notable», dijo Richard, mirando a su alrededor con admiración genuina. Caminó entre los estantes cargados de macetas, sus dedos rozando delicadamente las hojas. «No esperaba encontrar algo así en medio de Londres. Mi padre era un apasionado de la botánica». Victoria se sentó en un banco de hierro cercano a una enredadera florida. Decía que las plantas eran una compañía más confiable que las personas. No juzgan, no mienten, simplemente crecen o mueren según el cuidado que reciben. Filosofía honesta. Richard se detuvo ante una orquídea particularmente exótica. Sus pétalos un degradado de morado a blanco. «¿Lo extraña?» «Todos los días». Victoria se sorprendió por la facilidad de la confesión. «Fue la única persona que nunca intentó transformarme en algo que no era. Permitió que fuera extraña y opinativa y terriblemente inadecuada para la sociedad». «No creo que sea inadecuada». Richard se volvió para encararla. «Diferente, quizás, pero inadecuada implica un fallo, y no veo ninguno». Victoria sintió que el calor subía a sus mejillas. «Está siendo amable». «Estoy siendo honesto». Él se acercó,
sentándose en el banco junto a ella, manteniendo una distancia respetable, pero no excesiva. La observé anoche, Victoria. La forma en que navegaba por esos salones, cómo lidiaba con cada comentario velado y cada mirada de juicio. Requería una fuerza considerable, más de la que la mayoría de esas personas jamás poseerán. Y aún así me vi obligada a comprar un marido porque ninguno de ellos me quiso libremente. No. Richard sacudió la cabeza. Se vio obligada a comprar un marido porque ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente como para querer a la mujer que realmente es. Hay una diferencia. Victoria encontró sus ojos buscando ironía o falsedad y encontrando solo una sinceridad desconcertante. ¿Por qué dice eso? Porque es verdad. ¿Y por qué? Él dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Porque me di cuenta de algo anoche. Pasé tanto tiempo aterrorizado por lo que este matrimonio significaba para mí que no consideré adecuadamente lo que significaba para usted. Usted también está atrapada, ¿no es así? Solo que en una jaula diferente. Sí, admitió Victoria bajito. Supongo que sí. Permanecieron sentados en silencio por un tiempo, el sonido de la lluvia sobre el cristal creando un ritmo suave e hipnótico. Victoria sintió que algo se relajaba en su pecho, una tensión que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado su peso hasta que empezó a aliviarse. Sobre la cena de los Worthington, dijo Richard finalmente, ¿qué preguntarán? Todo lo que consideren socialmente aceptable. Victoria volvió su atención hacia el lado práctico, terreno más seguro. Nuestra historia de romance, obviamente, sus planes para el futuro, si tiene la intención de asumir la gestión de alguna de las propiedades rurales. ¿Tengo la intención? Había sorpresa genuina en su voz. Bien, necesitará hacer algo. Victoria se volvió para encararlo. No puede simplemente existir como un ornamento decorativo. La sociedad espera que un hombre tenga un propósito, una ocupación. Richard rió sin humor. Fui entrenado para ser el tercer hijo prescindible de un aristócrata. Mis habilidades incluyen leer griego, jugar a las cartas medianamente bien y montar a caballo con una postura adecuada. Ninguna de ellas parece particularmente útil. ¿Sabe leer y escribir, presumo? Obviamente. ¿Entiende de contabilidad, gestión de tierras, ese tipo de cosas? Tuve una educación básica, sí. ¿Por qué? Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante, animándose con una idea que tomaba forma. Porque tengo 3 propiedades rurales que requieren supervisión constante. Mi administrador es competente, pero está envejeciendo, y sería útil tener a alguien más joven aprendiendo el negocio. Si tuviera interés, podría. ¿Me está ofreciendo un empleo? La incredulidad en su voz era palpable. Estoy ofreciendo un propósito, corrigió Victoria. Algo más allá de simplemente ser mi marido comprado. Una forma de tener una ocupación genuina, de contribuir de manera real. Richard la estudió por un largo momento. ¿Por qué haría eso? Porque anoche me hizo darme cuenta de algo. Victoria eligió las palabras cuidadosamente. No quiero un marido fantasma que flote por la casa sin propósito, pero tampoco sé cómo tener un compañero genuino. Así que quizá podamos construir algo entre esos extremos, algo que nos dé a ambos dignidad y ocupación. Socios de negocios, entonces. Para empezar, Victoria mantuvo la voz práctica. Vea cómo funciona. Si lo odia, encontraremos otra cosa. Pero al menos tendría una respuesta cuando los Worthington pregunten sobre sus planes. Richard permaneció en silencio durante tanto tiempo que Victoria comenzó a temer haber traspasado alguna frontera invisible. Entonces, él extendió la mano. «De acuerdo», dijo él. «Socios de negocios. Y quizás, eventualmente, algo cercano a la amistad». Victoria tomó su mano, sintiendo la calidez y solidez de su apretón. «Amigos sería aceptable. Un gran elogio, de hecho», replicó él, haciendo eco de sus palabras anteriores, una sonrisa tocando sus labios, y allí, en el invernadero perfumado, mientras la lluvia tocaba una suave sinfonía en el cristal sobre ellos, algo cambió fundamentalmente. Aún eran extraños en muchos aspectos.
aún navegaban un territorio imposible. Pero quizás, solo quizás, estaban empezando a encontrar un camino a través de la oscuridad hacia algo que podría sostenerse más allá de la mera transacción que los había unido. Cuando finalmente regresaron a la casa, ambos empapados a pesar del paraguas inadecuado, la señora Pemberton esperaba con desaprobación maternal y toallas calientes. Pero Victoria notó cómo la gobernanta observaba a Richard con algo cercano a la aprobación, cuando él insistió en que Victoria se secara primero. Pequeños progresos, pensó Victoria mientras subía a cambiarse de ropa, pero progresos, al fin y al cabo. Y por primera vez desde que había bajado aquel martillo de subasta, se permitió la más mínima chispa de esperanza de que quizás había comprado no solo un marido, sino también la posibilidad de algo genuino. La cena en la residencia de los Worthington transcurrió exactamente como Victoria había previsto, una elaborada secuencia de platos franceses salpicada de preguntas que intentaban parecer casuales, pero que llevaban la precisión de un bisturí. Richard navegó las aguas traicioneras con una competencia que la sorprendió, respondiendo a las indagaciones sobre su familia y educación con una dignidad tranquila que hacía difícil cuestionar su idoneidad como marido de una heredera. Ahora, 3 semanas después de aquella cena, Victoria se encontraba en la biblioteca de Ashford House, revisando correspondencia de su administrador rural, cuando Richard entró cargando volúmenes encuadernados en cuero bajo el brazo. Él había adquirido el hábito de pasar las mañanas estudiando registros de propiedades y tratados sobre agricultura moderna, preparándose para asumir las responsabilidades que ella le había ofrecido. «Encontré algo interesante», dijo él, posando los libros sobre la mesa junto a ella. Su voz ya no llevaba aquella vacilación paralizante de los primeros días. Los registros de la propiedad en Derbyshire muestran que las cosechas de trigo han disminuido en los últimos 5 años, pero nadie ha investigado las causas. Victoria alzó la vista de los papeles. El señor Whitmore mencionó esto en la correspondencia anterior. Lo atribuyó a malas temporadas. Quizás. Pero leí sobre un nuevo método de rotación de cultivos que está siendo implementado en Yorkshire con resultados notables. Richard abrió uno de los volúmenes, hojeando hasta una página marcada. Si aplicáramos principios similares, no solo podríamos recuperar la productividad, sino que potencialmente podríamos aumentarla. Victoria aceptó el libro, examinando los diagramas y las anotaciones. Era un trabajo técnico, denso en terminología agrícola, pero Richard había hecho anotaciones en los márgenes con una caligrafía clara y precisa. Ella sintió que algo extraño se expandía en su pecho. Era orgullo, se dio cuenta con sorpresa. Orgullo de que él hubiera tomado aquella oferta casual y la hubiera transformado en un propósito genuino. Esto requeriría una inversión inicial considerable, observó ella, calculando mentalmente los costos. Sí, pero los retornos a largo plazo justificarían el gasto. Richard se acercó, indicando números específicos. Estaba lo suficientemente cerca como para que Victoria sintiera su calor, el ligero aroma a jabón y lana limpia. Podría viajar a Derbyshire en las próximas semanas, evaluar las tierras personalmente y consultar al señor Whitmore sobre la implementación. Victoria bajó el libro lentamente. ¿Está sugiriendo una visita prolongada a la propiedad? Sería necesario, sí. Quizás 2 o 3 semanas para hacer una evaluación adecuada. Él dudó, algo cambiando en su expresión. A menos que prefiera que me quede en Londres. La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados tácitos. Victoria se había acostumbrado a su presencia, las comidas compartidas, las conversaciones en la biblioteca, incluso los silencios de compañía cuando ambos leían en sillones cercanos en las noches lluviosas. La idea de la casa sin él creaba un vacío que no deseaba examinar demasiado de cerca. «No», dijo ella finalmente, «si el viaje es necesario, debe hacerlo». Pero quizás, ella se detuvo sorprendida por sus propias palabras. Quizá debería acompañarle. Hace tiempo que no visito la propiedad, y el señor Whitmore se sentiría tranquilo al ver interés personal. Richard la estudió con esos ojos que habían aprendido a encontrar los suyos sin retroceder.
¿Está segura? No tiene por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué. Victoria cerró el libro con decisión. Pero me gustaría, si no se opone a mi compañía, naturalmente. Una sonrisa lenta curvó sus labios, una expresión que ella veía con creciente frecuencia en las últimas semanas. No me opongo en absoluto. El viaje a Derbyshire se organizó con una eficiencia que solo una riqueza considerable permitía. Partieron en una clara mañana de abril. El carruaje de Victoria lo suficientemente cómodo como para hacer tolerables las largas horas en la carretera. Richard pasaba el tiempo leyendo o señalando características interesantes del paisaje que cambiaba de urbano a pastoral a medida que dejaban Londres atrás. Victoria lo observaba discretamente mientras fingía interés en su bordado. Él había cambiado en las semanas desde la subasta, no solo en la apariencia, aunque las comidas regulares hubieran suavizado los ángulos agudos de su delgadez, sino en algo más fundamental. La tensión constante que lo caracterizaba inicialmente había dado paso a algo más relajado, más cercano a quien podría haber sido antes de que la pobreza aplastara su espíritu. «Está pensando en voz alta», comentó él sin levantar los ojos del libro. Victoria se sobresaltó. «¿Perdón?» Se pueden oír sus pensamientos. Ahora él la miró, el humor bailando en sus ojos. ¿Compartirá o seguirá examinándome como un espécimen botánico fascinante? Sintió que el calor subía a sus mejillas. No estaba examinando. Sí, lo estaba. Por los últimos 20 minutos al menos. Richard cerró el libro, marcando la página con cuidado. Voy a ahorrarte el suspenso y simplemente preguntar, ¿qué estás pensando? Victoria bajó el bordado a su regazo. La honestidad se había vuelto más fácil entre ellos en las últimas semanas, pero aún requería valor. Estaba pensando en cómo has cambiado, en cómo ambos hemos cambiado, supongo. ¿Para bien o para mal? Para bien. Ella encontró sus ojos. Definitivamente para mejor. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Estoy de acuerdo, aunque debo admitir que en los primeros días no estaba seguro de que sobreviviríamos la primera semana sin que uno de nosotros asesinara al otro. Lo consideré, admitió Victoria con el menor atisbo de una sonrisa, particularmente cuando insistías en llamarme mi lady, como si yo fuera alguna déspota medieval. Y yo consideré simplemente huir en medio de la noche. Pero había ligereza en su tono que suavizaba las palabras. Parecía más fácil que enfrentar la realidad de lo que me había convertido. ¿Qué crees que te has vuelto ahora? La pregunta le hizo pausar, considerando. Todavía no lo sé del todo, pero quizás alguien que está descubriendo que hay un propósito más allá de la mera supervivencia, que hay la posibilidad de construir algo que importa. Debido a las propiedades rurales, debido a muchas cosas. Su mirada mantuvo la de ella, una intensidad en él que hizo que algo se contrajera en el pecho de Victoria. La oportunidad de hacer un trabajo significativo, sí, pero también. Él dudó, como si sopesara cuánto revelar. También porque por primera vez en años no me despierto todos los días con terror sobre cómo sobreviviré hasta la noche. Hay espacio para pensar más allá del miedo inmediato. Es liberador de maneras que no esperaba. Victoria sintió que la emoción le oprimía la garganta. Me alegro. De que puedas sentir eso, quiero decir. ¿Y tú? Preguntó él suavemente. ¿Cómo has cambiado? Era una pregunta justa, pero Victoria descubrió que le era difícil articularla. Todavía no estoy segura, pero me siento. Menos sola, supongo. Menos como si estuviera defendiendo constantemente un territorio contra una invasión. Ella rió sin humor. Aunque todavía hay momentos en que necesito recordarme a mí misma que no eres un enemigo a gestionar. Solo un torpe socio de negocios intentando dar lo mejor de sí. No tan torpe como crees. Victoria se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Tienes un talento natural para la gestión, Richard. Señor Whitmore quedará impresionado con tus ideas. Él se sonrojó ligeramente bajo el elogio, desviando la mirada. Intentaré no decepcionarte. No creo que pudieras. El silencio que siguió era cómodo,
llenado solo por el susurro de las ruedas del carruaje sobre el camino y el ocasional grito de pájaros afuera. Victoria volvió a su bordado, pero estaba profundamente consciente de la presencia de Richard, de cómo el sol de la tarde iluminaba su perfil, de cómo sus manos pasaban las páginas del libro con un cuidado deliberado. Algo estaba cambiando entre ellos. Ella lo sentía como se siente el cambio de estación, sutil, pero inexorable. No era amor, todavía no. Quizás nunca lo sería. Pero era algo más profundo que la mera coexistencia, algo que comenzaba a parecerse a una base sobre la cual algo real podría construirse. La propiedad en Derbyshire resultó ser aún más hermosa de lo que Victoria recordaba. La casa principal, una construcción jacobina de piedra color miel, con ventanas altas y jardines formales, se alzaba contra las verdes colinas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Señor Whitmore, un hombre de 60 años con el rostro curtido por el tiempo y ojos astutos, los recibió con una sorpresa apenas disimulada, pero genuina calidez. Lady Victoria, qué placer verla de nuevo. Y este debe ser señor Bennet. Él evaluó a Richard con la mirada experimentada de quien había pasado toda una vida juzgando el carácter. He oído que tiene interés en la agricultura. Sí, señor. Richard extendió la mano, encontrando el firme apretón de Whitmore sin dudar. He leído extensamente sobre métodos modernos y espero aprender de su considerable experiencia. Whitmore pareció satisfecho con la respuesta. Bueno, hay mucho que ver. Comenzaremos mañana al amanecer si no se opone a levantarse temprano. Absolutamente no. En los días que siguieron, Victoria observó a Richard transformarse nuevamente. Él recorría los campos con Whitmore, hacía anotaciones meticulosas, conversaba con arrendatarios y trabajadores con un respeto genuino que claramente los sorprendía. Por la noche, cenaban con Whitmore y su esposa. Las discusiones se extendían por horas mientras debatían métodos de drenaje, rotación de cultivos y cría de ganado. Victoria descubrió que apreciaba ver este lado de él, la mente aguda que la pobreza había opacado, pero no destruido, la capacidad de aprender rápidamente y aplicar el conocimiento con creatividad. Ya no era el hombre aterrorizado de la subasta, ni siquiera el socio cauteloso de los primeros días de matrimonio. Era alguien encontrando un propósito genuino, floreciendo bajo el sol de la posibilidad. La quinta noche, después de una cena particularmente animada sobre planes de modernización, Victoria y Richard caminaban por los jardines bajo un cielo estrellado y raro. El aire era fresco pero no frío, trayendo el perfume de las flores primaverales recién abiertas. «¿Estás feliz?», observó ella, más una declaración que una pregunta. Richard se giró para mirarla, la luz de las estrellas suavizando sus facciones. «Lo estoy. Es extraño reconocerlo, pero soy genuinamente feliz. ¿Por la propiedad? Por muchas cosas». Él se detuvo en el camino, obligándola a detenerse también. «Victoria, necesito decirte algo. He estado ensayando durante días, pero aún no he encontrado las palabras adecuadas». Ella sintió su corazón acelerarse. «Solo dilo. La honestidad siempre ha funcionado mejor entre nosotros que la elaboración». «Bueno, entonces, honestamente». Él respiró hondo. «Cuando me vendí en aquella subasta, pensé que estaba terminando mi vida de cualquier forma significativa, que estaba cambiando la libertad por la supervivencia, convirtiéndome en poco más que un sirviente bien vestido. Pero tú me devolviste algo que pensé haber perdido para siempre». «¿Qué?» «Dignidad, propósito, la posibilidad de ser más que mi peor circunstancia». Su voz era ronca por la emoción. «No solo me salvaste, Victoria, me devolviste a mí mismo». Victoria sintió que las lágrimas amenazaban con salir, la emoción apretándole la garganta. «Tú hiciste lo mismo por mí. Quizás no lo veas, pero lo hiciste. Por primera vez en años, no me siento como un proyecto fallido o algo a ser tolerado. Me siento como una persona con un compañero genuino. Entonces, somos mutuamente salvos». Richard extendió la mano, vacilante pero esperanzado. Victoria la tomó sin dudar, entrelazando sus dedos con los de él. «Supongo que sí». Se quedaron allí bajo las estrellas, las manos unidas,
dos extraños que se habían convertido en algo más a través de circunstancias imposibles. No era un final de cuento de hadas. Todavía había mucho que navegar, mucho que descubrir. Pero era el comienzo de algo real, construido sobre honestidad brutal y respeto ganado a través del tiempo y el esfuerzo. Y quizás, pensó Victoria mientras caminaban de regreso a la casa, con las manos aún unidas, eso era más valioso que cualquier romance que ella una vez hubiera imaginado comprar. El carruaje atravesaba las calles de Londres bajo un cielo otoñal cargado de nubes pesadas. Victoria observaba por la ventana el familiar movimiento de la ciudad, pero su mente permanecía anclada en Derbyshire, en los campos que habían recorrido, en las conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, en la forma en que la mano de Richard había encontrado la suya bajo las estrellas como si fuera lo más natural del mundo. Habían pasado 4 semanas en la propiedad rural, tiempo que debería haber sido dedicado exclusivamente a asuntos administrativos. Y lo había sido, al menos oficialmente. Richard había trabajado incansablemente con señor Whitmore, implementando las reformas agrícolas con un entusiasmo que transformaba cada discusión técnica en algo cercano al arte. Pero en los márgenes de aquellos días productivos, algo más había florecido. Algo que Victoria se resistía a nombrar por miedo a que la palabra lo volviera demasiado frágil para sobrevivir al regreso a la realidad londinense. «Estás preocupada», dijo Richard, su voz atravesando los pensamientos de ella. Se sentaba a su lado ahora, ya no presionado contra la pared opuesta, como lo había hecho en el viaje que los había llevado lejos de Londres meses antes. La cercanía se había vuelto cómoda entre ellos, natural de una manera que habría parecido imposible en aquellos primeros días terribles. «No exactamente preocupada», respondió Victoria girándose para mirarlo, solo consciente de que Londres traerá de vuelta ciertas realidades. «El escrutinio social, quieres decir, entre otras cosas». Ella dudó, luego se decidió por la honestidad que se había convertido en su lenguaje compartido. «En Derbyshire éramos simplemente nosotros. Aquí volveremos a ser Lady Victoria y señor Bennet, la improbable pareja que la sociedad aún no ha decidido si acepta o condena». Richard capturó la mano de ella, sus dedos entrelazándose con los de ella de tal forma que envió calor subiendo por el brazo de Victoria. «Deja que condenen, entonces. ¿Realmente te importa la opinión de ellos?» «No», admitió ella, «pero me importan las consecuencias de esas opiniones. Las puertas que pueden cerrarse, las oportunidades que pueden desvanecerse. No por mí, sino por ti. Estás construyendo algo real con las propiedades, Richard. No quiero que mi reputación de rareza destruya eso. ¿Mi reputación de marido comprado no lo hizo ya?» Había ironía en su voz, pero no amargura. «Victoria, si vamos a enfrentar el juicio de cualquier forma, prefiero enfrentarlo siendo fieles a quienes somos que actuando para una audiencia que nunca nos aprobará completamente». La convicción en su voz hizo que algo se contrajera en el pecho de Victoria. «¿Cuándo te volviste tan valiente?» «Cuando dejé de temer que me destruirías al primer signo de fracaso». Él apretó su mano suavemente. «Me diste espacio para descubrir que hay una fuerza en mí que la pobreza no pudo aplastar por completo. Ahora necesito usar esa fuerza». Ashford House emergía al frente, sus ventanas familiares reflejando el cielo gris. Victoria sintió tanto alivio como aprensión al verla. Era su santuario, pero también el escenario donde tendrían que retomar los papeles que Derbyshire les había permitido abandonar temporalmente. Señora Pemberton los recibió con su eficiencia habitual, aunque Victoria detectó algo diferente en la mirada de la ama de llaves cuando observaba a Richard. Quizás aprobación, o al menos una aceptación renuente. Los criados descargaban los equipajes mientras Victoria y Richard permanecían en el vestíbulo, momentáneamente suspendidos entre la libertad de Derbyshire y las expectativas de Londres. «Hay una considerable pila de correspondencia esperando a la señora», informó señora Pemberton, indicando la bandeja de plata sobre la consola, «incluyendo varias invitaciones que requieren una respuesta inmediata».
Victoria hojeó los sobres con dedicación solo parcial, su mente aún procesando la transición. Se detuvo al reconocer un escudo de armas específico, los Pembroke, una familia de antigua nobleza conocida por sus salones exclusivos y juicios severos. Rompió el sello y leyó rápidamente, sintiendo cómo sus cejas se alzaban. «Esto es interesante», murmuró. «¿Malas noticias?», preguntó Richard acercándose. «No exactamente. Lady Pembroke nos invita a cenar en su residencia la próxima semana. Es...» Ella buscó las palabras adecuadas. «Es una invitación significativa. Los Pembroke no reciben a nadie a la ligera. Si nos invitan significa que nos consideran dignos de su círculo social. O quieren examinarnos más de cerca antes de decidir si nos rechazan permanentemente», observó Richard con una precisión desconcertante. «También es posible», asintió Victoria. «¿Aceptamos?» Richard la estudió por un largo momento. «Depende. ¿Quieres aceptar?» Era una pregunta simple, pero cargaba el peso de todas las conversaciones que habían tenido en Derbyshire, todos los momentos en que habían elegido la honestidad sobre la conveniencia. Victoria se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba siendo consultada como una compañera genuina, no como una pieza decorativa o una fuente de riqueza. «Quiero», dijo ella finalmente, «pero solo si estamos de acuerdo en cómo nos presentaremos. No más fingimientos, Richard. Si vamos a enfrentar su juicio, lo haremos como somos verdaderamente». «¿Y qué somos exactamente?» Había vulnerabilidad en su pregunta que hizo que Victoria se detuviera y considerara cuidadosamente. «Somos dos individuos que tomaron una elección pragmática y descubrieron algo inesperado en el proceso», respondió ella lentamente. «No amor a primera vista o un romance de cuento de hadas, pero una asociación genuina construida sobre respeto mutuo y honestidad brutal. ¿Es suficiente?» «Es más que suficiente». Richard sonrió, esa expresión que transformaba todo su rostro. «Es real, que es más de lo que la mitad de esos matrimonios aristocráticos pueden reclamar». Los días que precedieron a la cena de los Pembroke transcurrieron con un ritmo peculiar. Richard se sumergió de nuevo en los negocios de las propiedades con renovado vigor, pasando horas en la biblioteca, redactando propuestas detalladas para reformas agrícolas y correspondiéndose con señor Whitmore sobre su implementación. Victoria lo observaba trabajar con una satisfacción que sorprendía por su intensidad. Él había encontrado no solo una ocupación, sino una vocación genuina, algo que le daba un propósito más allá de la mera supervivencia. Pero además del trabajo, algo más estaba cambiando entre ellos. Las comidas que compartían se transformaban en conversaciones que se extendían por horas, abarcando todo desde política hasta filosofía, literatura hasta recuerdos de infancia que ambos habían guardado cuidadosamente. Richard se reveló como un lector voraz con opiniones sorprendentemente progresistas sobre la reforma social. Victoria descubrió que podía debatir con él sin miedo a ofender una masculinidad frágil o provocar un desprecio condescendiente. Una noche, 3 días antes de la cena de los Pembroke, Victoria encontró a Richard en la biblioteca leyendo junto a la chimenea. La lluvia tamborileaba contra las ventanas, creando una atmósfera de confort aislado. Ella tomó su propio libro y se sentó en el sillón opuesto, como habían desarrollado la costumbre de hacer. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo él después de un tiempo, marcando su página. «Puedes». «¿Por qué nunca hablaste de tu padre antes de Derbyshire? Señora Pemberton mencionó que eran cercanos, pero rara vez lo mencionas». Victoria bajó el libro a su regazo, sorprendida por la pregunta. «Supongo que es doloroso. Él fue la única persona que me entendió completamente, y cuando murió, sentí como si hubiera perdido no solo a un padre, sino al único aliado genuino que tenía». «¿Cómo murió?» «Fiebre. Fue rápido, al menos cuestión de días. Una mañana estaba en los jardines cuidando sus orquídeas. La semana siguiente estaba siendo enterrado en el cementerio de la familia. Ella sintió la familiar punzada de dolor, aunque embotada por el tiempo. Tenía solo 18 años.
No estaba preparada para administrar la fortuna sola, mucho menos para enfrentar a la sociedad sin su protección. Pero hiciste ambas cosas notablemente bien. Hice lo que era necesario. Aprendí rápidamente que las lágrimas y la vulnerabilidad eran lujos que una mujer sola no podía permitirse. Entonces construí paredes. Me convertí en la Lady Victoria que todos conocen. Fría, práctica, imposible de impresionar o manipular. Richard se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Y quién es la Victoria que está detrás de esas paredes? La pregunta debería haber parecido invasiva, pero viniendo de él sonaba simplemente curiosa, genuinamente interesada. Victoria descubrió que quería responder honestamente. Alguien que siente profundamente, pero ha aprendido a no mostrarlo. Alguien que quiere una conexión genuina, pero teme ser usada. Alguien que... Ella dudó, luego continuó. Alguien que está cansada de estar siempre sola, incluso rodeada de gente. El silencio que siguió no era incómodo. Richard la estudiaba con esos ojos que habían aprendido a leer las sutilezas de su expresión, las señales sutiles que ella normalmente mantenía ocultas. «No estás sola ahora», dijo él finalmente, con una simplicidad que hacía las palabras más poderosas. «Ya no». Victoria sintió que la emoción le oprimía la garganta. «No». Sup.